Feliz sábado. Para los que están en sábado, feliz domingo, feliz día de la semana. Vengo aquí a molestarlos de nuevo. Si quieren soportarme, si no, no tienen ninguna obligación de verme. Pero la idea es aprender más allá de la persona que lo explique, claro. Variables aleatorias discretas 3, estábamos, ahora viene 4. Esto es lo último, como siempre, que quedó siempre haciendo un review, un repaso, ¿no? De todo lo que fuimos viendo. Estábamos explicando técnicas de conteo general, técnicas de conteo o combinatoria, como se suele decir en algunos textos o en algunos cursos, que tenía que ver con la manera de contar o de combinar o de agrupar sin repetición. Vimos, por un lado, los videos pasados, claro, permutaciones sin repetición y después vimos combinaciones sin repetición, que es lo último que estuvimos dando. Repásenlo, ¿no? Vamos a hacer, igual siempre hacemos un repaso. Pero lo último que había quedado acá en el tintero, lo de combinación sin repetición. Bueno, como verán, tendremos que repasar todos los días anteriores, háganlo ustedes. Y lo único que quedó en el pizarrón es el tema de la deducción de esta fórmula, que es el número combinatorio, que vamos a usar muchísimo en probabilidades, que me está diciendo la cantidad de combinaciones posibles, sin repetición, claro, que puedo formar con n elementos agrupados de acá. O sea, un ejemplo de las bolitas. ¿De cuántas formas puedo agrupar n bolitas de acá? Y acá grupos, ¿no? O sea, ¿de cuántas formas, por ejemplo, puedo agrupar 4 bolitas agrupadas de A3? Como dice acá, en una caja con 4 bolitas, ¿cuántas combinaciones de A3 puedo formar? Combinaciones, vuelvo a aclarar, las combinaciones, cuando uno habla de combinatoria sin repetición, o sea, de combinación sin repetición, combinación se refiere al número combinatorio. Esta formulita que está acá, n factorial sobre k factorial sobre n menos k factorial. Repasen los videos anteriores, o por lo menos el último, el 3. Cuando uno hace todos los grupos posibles de acá, dado n elementos, como dice la fórmula, lo que no importa es el orden. Fundamentalmente no importa el orden. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la combinación 1, 2, 3. Ok. A la combinación sin repetición no le importa que yo permute los elementos 1, 2, 3. O sea que si yo digo, en vez de 1, 2, 3, digo 3, 2, 1, no le interesa a la combinación ese conjunto, digamos, ese grupo, porque se repite. Se repite, es equivalente a 1, 2, 3. O sea, 3, 2, 1 es el equivalente a 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque no le importa el orden. Importan los elementos en sí. Entonces, el conjunto 1, 2, 3 es lo mismo que 3, 2, 1 o que 1, 3, 2. ¿Por qué? Porque los elementos son los mismos, no le importa en qué orden están ubicados. Eso es fundamental. No le importa el orden en que están ubicados los elementos. En cambio, la permutación, que acá la tenemos, que está dada por esta famosa fórmula del factorial que vimos ya antes del anteúltimo video. El anteúltimo video debería ser el 2 y el 1, creo, ¿sí? En la permutación sí importa el orden. O sea, si yo tengo 1, 2, 3, no es lo mismo que 3, 2, 1, no es lo mismo que 3, 1, 2, no. Son esos casos también se cuentan. Porque ahí sí importa el orden. Entonces esto es fundamental. Esta diferencia entre permutación y combinación es fundamental. Trascendental para poder contar la cantidad de grupos a formar según el enunciado y a futuro
cuando calculemos probabilidades. Esto hay que tenerlo muy, muy claro, muy presente, la diferencia entre permutación y combinación, dada por esas dos fórmulas respectivamente. Haciendo un repaso del número combinatorio, tan famoso dentro de la historia de la matemática, que comienza remotamente con los hermanos Bernoulli, no sé si un poco antes también, por alrededor del 1690, 1700, 1710, bueno, no importa, no vamos a ser tan preciso, nunca se sabe con precisión cuándo se inician las cosas. Pero a alguien se le ocurrió, y la idea de contar de esta forma, con ese número combinatorio nk, está dada por la fórmula n factorial sobre k factorial sobre n menos k factorial. Porque es así, lo explicamos en los videos anteriores, véanlo. Yo simplemente les puedo decir que si yo tengo que agrupar n elementos de acá grupos, o sea, n bolitas de acá grupos, por ejemplo, o de acá bolitas, ¿no? O sea, por ejemplo, combinar 4 bolitas, o sea, agarrar cuántas, agarro 4 bolitas, o sea, n vale 4, 4 bolitas, las quiero agrupar o combinar de a 3, donde 3 sería el valor de k, ¿no es cierto? Bueno, ejemplo. La idea es que todo parte de permutar las n bolitas, en este caso n vale 4, por ejemplo, 4 factorial, y después acá tengo que dividir por estos factoriales que están ahí, que cuando los divido por esos factoriales que están ahí, estoy descontando las permutaciones irrelevantes, las permutaciones que no dividen al caso. O sea, ¿por qué? Porque yo lo dije recién, a la combinación no le importa el orden. Entonces tengo que descontar las permutaciones irrelevantes, las permutaciones que no tienen sentido. Como recién dije, 1, 2, 3 lo mismo que 3, 2, 1, o 1, 3, 2. Es el mismo conjunto, porque a la combinación no le importa el orden, no le importa solamente si hay diferentes elementos. Si yo, por ejemplo, digo 1, 2, 3, no es lo mismo que 1, 2, 4. Ahí el 4 cambia. O sea, el 4 es el elemento diferente. O sea, 1, 2, 3 son 1, 2 y 3. Listo, ya está. Es una posible combinación. Y 1, 2, 4 es otra posible combinación distinta a 1, 2, 3. Porque 1, 2, 4 tiene el 4 y 1, 2, 3 no tiene el 4. Entonces, lo que justamente a la combinación no le importa el orden, le importa los diferentes elementos que tiene. Por eso hay que dividir por los factoriales, esos que están acá, para descontar las permutaciones irrelevantes. Si yo digo, por ejemplo, 1, 2, 3, y bueno, los factoriales estos que están acá abajo me van a descontar las permutaciones irrelevantes. O sea, me va a descontar la permutación 3, 2, 1, 3, 1, 2, sí, todas esas y todas las permutaciones que puedo hacer, obviamente con 3 elementos de 3 por 2, 6, son 6 permutaciones diferentes. Entonces me va a descartar las permutaciones diferentes. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, la única combinación que puedo formar es 1, 2, 3, porque las demás permutaciones son irrelevantes, son equivalentes a 1, 2, 3. Entonces, por eso se divide, se agarra el n factorial y se divide por las permutaciones que, digamos, por k factorial y n menos k factorial, porque lo que hace de todas las permutaciones n factorial que hay, descarta todas las posibles permutaciones irrelevantes al dividir. Y me queda este número combinatorio que solamente me va a contar todos los posibles grupos distintos, diferentes, donde hay diferentes elementos y se descartan las permutaciones entre ellos, porque justamente a la combinación no le importa el orden. Repase los videos anteriores, nosotros estamos haciendo un repaso ligero, pensando en voz alta, y creo que tiene que quedar bien claro la diferencia entre la permutación que está dada por el factorial y el combinatorio, que me da todas las posibles combinaciones. Yo lo voy a poner igualmente, escribir acá eso, porque ahora vamos a hacer un par de problemas como para motivar estos conceptos, ¿no?, teóricos. Igual ustedes pueden retroceder el video, copiar a mano alzada todo lo que digo y ya está. Y repasar. Bueno, este es el ejemplo. Tengo una caja, 4 bolitas, ¿cuántas combinaciones de A3 puedo formar?
Acá está la cuenta. Y esta es la explicación que yo dejé en el video anterior. Yo les, digamos, los invito a que repasen y lo vean de nuevo. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer un repaso. Lo que dije en voz alta lo voy a escribir acá, que son los atributos y las diferencias que existen entre las permutaciones dadas por el factorial y las combinaciones sin repetición dadas por el número combinatorio. Este famoso número históricamente se repite. No me equivoco antes de los Bernoulli, ya Newton con su famoso binomio de Newton, inclusive Leibniz, que es contemporáneo a él, ya lo usaban, ya por el 1650, por ahí. No sé si antes, pero bueno, nunca se sabe exactamente quién fue primero. Pero bueno, es histórico dentro de la matemática, muy importante. Lo van a encontrar en todos los libros. Bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a poner la síntesis de lo que dije. No debería, porque ya lo dije. Pero lo necesito poner porque ahora van a venir un par de problemas y preguntas que ustedes me van a contestar para ver si realmente entendieron, como una especie de mini examen, ¿no? Muchas veces uno lo dice en el aire y no queda en la cabeza. Hasta que, bueno, la única manera es lápiz y papel. Bueno, estos son los dos ejemplos, ¿no? Que no me gustaría borrar por ahora, pero en algún momento lo borraré. Entonces, diferencias entre permutación y combinación. Permutación. A la permutación le importa el orden. Y el número de casos posibles dado n elementos, está dado por n factorial. Ahí está la fórmula, por eso no la borré. Le importa el orden. Importante. A la combinación sin repetición. Todo es sin repetición. La permutación es sin repetición y la combinación es sin repetición. No aparecen 1, 1, 2, 2, 3, 3. No se repiten los elementos. No vamos a ver combinatorias con repetición acá. Combinación. No le importa el orden. No le importa el orden. Y eso lo subrayo. Y el número de casos posibles de agrupar n elementos de a k grupos es igual a esa fórmula que está ahí. nk, este es el número combinatorio,
n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Bueno, listo. No hay mucho más que agregar, pero esto hay que tenerlo en cuenta en base a las preguntas que yo voy a hacer ahora. Vamos a hacer un problema, y ahora sí voy a borrar acá. Ya dije, los pizarrones deberían ser placas de bronces en las plazas, ¿no? En los parques. Y los parques de diversiones también, como diciendo, mira, ¿qué dice ahí? Qué interesante este teorema, esta propiedad, esta definición. Esto yo lo vi una vez. Por lo menos, causar espíritu de asombro, ¿no? Estaría bueno. Algún día se va a hacer. No lo dudo. Ahora estoy borrando. Y ahora se me ocurre hacer algunos problemas para ver si hemos entendido correctamente el concepto. Como vuelvo a repetir, la única forma es la práctica. Si no, la matemática está muerta. Si uno no practica, ¿para qué sabe la teoría? Uno puede saber la teoría y no saberla aplicar. Y no saberla aplicar es como no saber nada. Bueno, hice una división del pizarrón. Esto, bueno, tenerlo acá con su fórmula, claro. La pregunta es la siguiente. Preguntas o problemas. Primero, ¿de cuántas formas puedo agrupar 6 elementos? Que pueden ser bolitas, piedritas, figuritas, monedas también. Lo que sea. Personas. Cualquier 6 objetos diferentes. ¿De cuántas maneras puedo agrupar 6 elementos distintos? Obviamente. Porque es sin repetición. Pregunta. ¿Importa el orden? Dos. ¿Cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos? Pregunta. ¿Importa el orden? Tres. ¿Cuántas combinaciones todo combinatoria sin repetición, ¿eh? ¿Cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos
agrupados de A4. Vuelvo a insistir con la pregunta. ¿Importa el orden? Por ahora es eso. A ver. Este fue el repaso de esta clase y este fue la síntesis de lo que dije antes. Y estos son los problemas. Ahora detienen el video ahí y se ponen a agarrar un papel que encuentran por ahí, se ponen a razonar, esto creo que dijo de la permutación, en la forma, no miren el video, ¿no? Después, bueno, cotejan a ver qué es lo que hice y comparan, a ver, concilian sus conocimientos con el mío, a ver la resolución de ustedes con la mía, qué sé yo. Conocimiento no se concilia, digamos, la resolución, eso es lo que quise decir. Y bueno, vamos al primer problema. Pregunta. ¿De cuántas formas puedo agrupar 6 elementos distintos? Eh, Sería 6 factoriales. Muy bien. Respondió perfectamente. Parece que esos programas de preguntas y respuestas muy bien, hacen todo. Por esos programas de preguntas y respuestas dan una serie de tipo multiple choice, es decir, te dan diferentes opciones y uno más o menos va viendo a ver lo que le parece más razonable. Pero acá no, acá pregunto cuánto es exactamente. Respuesta. 6 factorial, muy bien. ¿Qué 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1? Es la cuenta regresiva, acuérdense. Bueno, hay que hacer la cuenta, no importa, es un número grande. Ahora la pregunta es, ¿importa el orden o no? No. No importa el orden, no importa el orden, no importa el orden. Mm, A ver, esto incluye todo, por ejemplo. Bueno, tengo 6 bolitas, ¿qué es esto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es una posible permutación. O en realidad, esto es una permutación. Permutar significa ir transponiendo los elementos unos con el otro, si a pares, por ejemplo, podría pasar este acá y este allá, o sea, el 3 donde está el 1 donde está el 3, y formo el conjunto 3, 2, 1. El 4, el 5 y el 6 lo dejo igual. Bueno, ahí formé otra permutación. Esa es la pregunta, bueno, así podría seguir. Empiezo a transponer todo, este lo meto acá adelante, este lo meto acá atrás, y así sucesivamente puedo estar todo el día. Mucho más, por ahí, toda la noche o 2 o 3 días seguidos. No tengo nada que hacer y me dedico a eso. Entonces, la pregunta es, ¿importa el orden o no? no, no importa. No, no importa el orden, ¿no? Me estás confundiendo. Si no importase el orden, yo este caso lo tendría que tirar a la basura. La permutación que decíamos. A la permutación le Ah, importa el sí, orden. sí, sí, sí. O sea, si no le importa bien, vos decís no le importa el orden, ¿no? Pensemos tipo como método del absurdo, ¿no? Sí, Supongamos sí, sí, que sí, lo que vos entiendo. decís es cierto, que no importa el orden. Entonces, ¿para qué voy a contar este segundo caso? Transponiendo el 1 con el 3 y el 3 con el 1, ¿no? No tendría sentido, tendría que tachar todos estos casos que vienen de acá para abajo, porque la permutación, o sea, no sería permutación, sería combinación, claro. Y a la permutación le importa el orden. Si no le importase el orden, quedaría un solo conjunto. Porque la permutación no admite, digamos, quedaría un solo conjunto. Y sería combinación.
porque la combinación no acepta, como dijimos, la permutación. A la combinación no le importa el orden. Ahí, como no le importa el orden y no acepta la permutación, quedaría simplemente este caso, si fuese combinación. Pero como es permutación, sí importa el orden. Yo puedo transponer los elementos y sacar del 6 factorial. Bueno, ahí puse punto suspensivo porque es esta cantidad enorme que no terminó más de calcular. Son todos los posibles casos que hay. Por eso, vuelvo a insistir, permutación no le importa el orden, porque si no le importase el orden, quedaría un solo conjunto. No tiene sentido. Bueno, ya está. Es importante enfatizar eso. Vamos a la segunda pregunta. A la borro acá. Acá, obviamente, sí le importa el orden, porque si no cuento, digamos, por eso cuento 6 factorial, toda esa cantidad enorme de casos. Si no, contaría un solo caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería un solo caso, si fuese combinación. Porque a la combinación no le importa el orden. Entonces, transponer o permutar le es indiferente. Entonces, vamos al segunda pregunta del cuestionario. ¿Cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos? Ya casi la respondí. Em, 6 elementos de 8. A ver, ¿cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos? Tendría que hacer Combinaciones, no permutaciones. O sea, combinación. O sea, ¿cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos? Lo dije casi al final de cuando estuvimos discutiendo el problema 1, la diferencia entre permutación y combinación. claro, sería 8 menos 6 factorial. No, Tengo 6 elementos diferentes, supone 6 bolitas. Otra vez. Bueno, combinaciones, sabemos que las combinaciones no le importa el orden, por ende, no le importa permutar los elementos. A la combinación le importa conjuntos de elementos diferentes. Observación, vamos a poner acá. A la combinación le importa grupos de elementos distintos. O sea, por ejemplo, si tengo distintos. Si tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, no le importa el orden. No le importa el caso 3, 2, 1, 3, 1, 2. No. Pero sí le importa, por ejemplo, tener 1, 2, 3 y 1, 2, 4. Ahí son dos conjuntos diferentes. Y tengo elementos distintos. Está bien, tengo 1, 2, 3 en el primero y tengo 1, 2, 4 en el segundo. La diferencia entre el primer grupo, entre el primer conjunto y el segundo es el 4. El 4 y el 3, porque el primero tiene 3 y el segundo tiene 4. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Le importa formar conjuntos de elementos diferentes. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 4. O sea, el 4 y el 3 hacen la diferencia entre los dos grupos. Entonces le interesa agrupar elementos diferentes. Y no le importa el orden. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos? ¿Le importa esto? Las poner así. O sea, formar 2, 1, 3, 4, 5, 6. ¿Le importa ese conjunto? ¿A la combinación le importa ese conjunto? no. No.
Porque no le importa la permutación. No le importa el orden. Acá lo estoy diciendo. No le importa la permutación. No le importa la permutación es sinónimo o equivalente a no le importa la permutación. O sea, no le importa el orden, no le importa la permutación. No le importa. No le importa. La permutación. Ahí está. No le importa el orden es equivalente a no le importa la permutación o permutar los elementos. Le importa elementos diferentes. Y acá no hay elementos diferentes. Siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en forma desordenada. Y no le importa el orden. Entonces esto lo tacho. Y si transpongo el 5 con el 3, el 3 con el 5, también ahí estoy transponiendo y estoy logrando una permutación. Tampoco le importa el orden. Entonces, vuelto a repetir. Con 6 elementos distintos, ¿cuántas combinaciones puedo formar? Es evidente. Esta tampoco va. Y así sucesivamente. Si sigo permutando es al Pepe, porque no le importa permutar. Entonces, vuelto a repetir, si tengo 6 elementos, ¿cuántas combinaciones posibles puedo formar? 1. 1. Ahí está. Muy bien. Hemos razonado. Bueno, es importante poner en énfasis las diferencias entre la permutación y la combinación. Y la última es, ¿cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos agrupados de a 4? Bueno, ahora sí vuelvo a esto. ¿Cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos distintos agrupados de a 4? Tengo 6 elementos diferentes. En una caja, pongámosle, este es la resolución de 3. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y me quedé Cortelli. Vamos a hacer un poquito más grande. Tengo una caja con 6 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, supongamos. Y quiero, vuelta a repetir, ¿cuántas combinaciones posibles puedo formar con 6 elementos? O sea, son 6 bolitas, por ejemplo, 6 personas o lo que sea. Distintos, claro. Agrupados de a 4. Es decir, yo tengo que formar grupos de a 4, pensemos. 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Este es un grupo. Pero son combinaciones posibles. O sea que yo no voy, por ejemplo, si yo transpongo acá y formo esta permutación, pregunta, ¿esta permutación es válida? O sea, ¿entra dentro del conjunto de lo que me piden? Sí. ¿Qué dice ahí? Dice, ¿cuántas Eso. combinaciones? No permutaciones. Ah, ok. Y a la combinación, vuelta a repetir, no le importa el orden, porque acá está desordenado, entonces esto no va. Todas las permutaciones que puedo formar con 1, 2, 3, 4 las tengo que sacar. Se tira a la basura, porque a la combinación no le importa el orden, no le importan las permutaciones. Le importa formar grupos distintos. Bueno, y así sucesivamente, voy tachando todas las posibles permutaciones, ¿no? Bueno, todas las posibles permutaciones las voy tachando.
Me quedo con esta. Ya está. Bueno, otra posible combinación con esos 6 elementos podría ser esta. 1, 2, 3 y 5. Bueno, ahí ya marca el 5, marca la diferencia. Es un elemento diferente, porque a la combinación importa agrupar elementos diferentes. Bueno. Las permutaciones las descarto. No las tomo en cuenta. Otro grupo diferente podría ser, bueno, 1, 2, 6, 5. ¿Qué sé yo? Metí en vez del 3, en vez de poner el 3, puse el 6. Otro, ese sí, grupo es aceptable porque agrupa diferentes, digamos, agrupa elementos diferentes. Con elementos distintos. Esa es la combinación. Y así un montón, qué sé yo. Puede ser el 1, el 4, el 6 y el 3, qué sé yo. Este conjunto es diferente a este. La diferencia lo marca el 2 y el 4 y el 5 y el 3. Después el 1 y el 6 es el mismo, pero esos números marcan la diferencia. Entonces hay un montón de grupos que puedo formar de A4. Con 6 elementos. Esa cantidad de grupos que puedo formar forman las combinaciones posibles de agrupar 6 elementos distintos de A4. Entonces, como acá no me importa el orden, no me importa la permutación y lo que me importa es formar grupos con elementos diferentes, ¿cómo calculo entonces la cantidad de grupos posibles, ¿no? De agrupar 6 elementos de A4. ¿Cuál sería la forma? Y vamos que se me acaba el video. ¿Cómo lo calculo? Con esto. ¿Para qué está la fórmula? 6, 4, combinatorio. Va a ser 6 factorial sobre 4 factorial por 6 menos 4 factorial. O sea, esto va a ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido 4 por 3 por 2 por 1, y acá me queda 6 menos 4, 2, 2 factoriales, 2 por 1. Hagan la cuenta y eso es lo que va a dar. Bueno, acá se puede simplificar esto con esto. 6 dividido 2 es 3, 3 por 5, 15. 15 grupos diferentes puedo formar, si hice bien la cuenta, dado por ese número combinatorio que está ahí. La cantidad de grupos posibles a formar con 6 elementos distintos de A4, agrupados de A4 es 6, 4, combinatorio 6, 4. Queda menos de un minuto a rever todo esto. Vamos a seguir haciendo más problemas, porque si no entendemos bien esto, a futuro no vamos a entender lo que es la distribución binomial. Hipergeométrica tampoco. Así que bueno, me voy. Nos vemos en el próximo video. Variables discretas notable 5. Que les sea alegre y feliz repaso. Repasen todo. Chau, chau.